Estamos en la casa del Señor. Sean todos cordialmente bienvenidos a la casa del Señor. Y también queremos enviar un saludo a todos los hermanos que a través de las redes sociales, también estamos en YouTube. Hay algunos hermanos que están visitándonos, viendo las predicaciones y recibiendo la bendición y la edificación. Así es de que un cordial saludo para todos ellos. Les amamos en Cristo y una de las finalidades de llevar esta palabra es que podamos ser de bendición para ustedes. Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que vayan conmigo a la carta del apóstol Santiago. Vamos a leer los primeros versículos. Santiago o Jacobo. Todos sabemos que Santiago fue hermano de Cristo, ¿verdad? Yo creo que si usted o yo hubiéramos escrito la epístola de Santiago, quizás haríamos saber en la carta, ¿verdad?, que éramos hermanos de Jesús. Pero Santiago es una actitud muy humilde. Quiero que vea por favor en el capítulo 1, vamos a darle reconocimiento a la Sagrada Escritura. Comenzamos leyendo desde el verso 1 en adelante. Santiago, capítulo 1. Vamos a tratar de proyectar los pasajes, ¿verdad?, para hacer más objetiva la predicación. Todos tenemos la Biblia. Amén. Santiago, capítulo 1, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, verso 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Quiero que se una conmigo en el verso 12. Todos listos, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quisiéramos un ejercicio más. Quisiera toda la congregación que leyera el versículo 12. Leámoslo fuerte, hermanos. ¿Cómo dice? Bienaventurado Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre bueno, en esta linda y preciosa hora hemos sentido tu presencia, tu gloria ha descendido, tu Shekinah ha estado con nosotros, nos has bendecido, tu presencia se ha hecho real. Esa alabanza ha llegado, Señor, hasta tu misma gloria. Y en este mismo ambiente de bendición, de gratitud, queremos recibir tu palabra. Que ella trae, Señor, los beneficios que tanto necesitamos. Bendice cada corazón, bendice a los hermanos que van a ver esta transmisión, Señor, que la palabra pueda llegar a sus vidas y transformarles. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de tomar su lugar. Yo quiero, con la ayuda de Dios, hablarles acerca del tema cuando aumentan las presiones. El libro de Santiago se caracteriza
por enseñarnos, porque la palabra que Dios ha dejado en este sagrado libro tiene una sola finalidad. La escritura, hermano, es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y al comenzar a leer el capítulo 1 de Santiago, podemos, hermano, hablar acerca de la importancia que tienen las pruebas en nuestra vida. Digan conmigo, pruebas. Esa palabra prueba, hermano, se traduce acá en el libro de Santiago como un examen. Es decir, que la finalidad de Dios es probarnos, pero a la vez aprobarnos. Y al estudiar un poquito acerca de las pruebas, según los arqueólogos en el Medio Oriente, tenían prácticamente un sello. Ese sello, hermano, en la palabra griega, prueba es dokimos. Es decir, que cualquier obra de arte había pasado por el fuego y la evidencia que había sido prácticamente resistido el fuego y no se había quebrado era la palabra dokimos, es decir, que había resistido la prueba y había sido aprobada. Toda joya, toda obra de arte tenía que tener ese sello. Entonces, cuando aplicamos estas verdades a la vida nuestra, hermano, cada uno de nosotros sabemos que las pruebas no tenemos que tomarlas como algo enemigo, ni tampoco tomarlas como un castigo, porque si estudiamos cuidadosamente los personajes bíblicos, y como uno de los grandes que es prácticamente un ejemplo en la palabra del Señor es Job. Digan conmigo Job. No me diga que Job, hermano, por pecar o por desobedecer a Dios, le vinieron esas pruebas, esas vicisitudes a su vida. Dios, dando un testimonio de Job, dice 4 cosas muy importantes. Que Job era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios y un hombre apartado del mal. Entonces, tomando en consideración la importancia que tienen las pruebas en nuestra vida, no tenemos que pensar que es para destruirnos, sino es para consolidarnos, no es para quebrarnos, sino es para perfeccionar nuestro carácter. Alguien dijo en una oportunidad 4 cosas respecto a las pruebas y me gustó mucho. Dijo, estoy aquí por una cita de Dios. Y dijo lo siguiente, estoy aquí bajo su cuidado. Y dijo una tercera cosa, Dios me está enseñando. Y en cuarto lugar digo, estoy aquí el tiempo que Dios requiera que sea necesario. Entonces quiero marcarle al menos lo principal o el propósito de las pruebas. Recuerde que la mayoría de nosotros cuando pasamos por pruebas decimos, ¿por qué, Señor? En lugar de decir, ¿para qué, Señor? Dios siempre tiene un propósito. Quiero que ahí en Santiago, capítulo 1, verso 1, dice, Santiago, siervo del Señor Jesucristo. ¿Qué más dice, hermano? A las 12 tribus que están en la dispersión. El enfoque de la epístola de Santiago es para la diáspora o los hermanos judíos que habían sido dispersados. Usted recuerde que aún antes de Cristo, muchos judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia, otros habían sido llevados cautivos a Siria. Pero cuando Santiago escribe esta epístola, usted puede ver que el Imperio Romano había suscitado una persecución. Aún el malvado Nerón le prendió fuego a toda Roma y culpó a los cristianos.
Y cuando el apóstol Santiago escribe a los hermanos que están en la diáspora, en la dispersión, va, hermanos, dirigida esta carta. Y quiero que me acompañe al versículo 2. Léalo conmigo. Hermanos míos, ¿qué dice la palabra? Tener por sumo gozo cuando os halléis, ¿qué dice? Esto pareciera incongruente, que alguien se va a sentir feliz, que se va a gozar porque está pasando por momentos difíciles. Déjenme darle al menos 2 ejemplos. Nadie va a regresar a su casa contento diciendo gracias a Dios porque perdí mi empleo. ¿Verdad que nadie? Tampoco alguien va a poder regresar contento a la casa diciendo, bueno, qué alegre que mi esposa me pidió el divorcio. Aunque algunos, ¿verdad? Probablemente dirían, qué bueno. Pero así, de esta misma forma, es incongruente pensar de que uno se va a alegrar cuando está pasando por dificultades. Si alguien está enfermo, no puede decir, ay, qué bueno, ay, qué rica esta enfermedad, ¿verdad? Gracias a Dios porque estoy enfermo. Nadie hace eso. No es eso lo que Santiago está enseñándonos. Al hablar acerca de las pruebas, dice la palabra del Señor, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas hay de todo color y de todo tamaño y de toda dimensión. Déjeme citarle algún tipo de pruebas. Puede usted estar atravesando una prueba de salud personal. Puede usted estar atravesando una prueba de carácter económico, una prueba de trabajo, una prueba de estudios, una prueba familiar, una prueba interpersonal. Y algunos quizás podrían estar pasando una prueba espiritual. Pero yo quiero enfocarme en esta primera lección que encuentro en el verso 12. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y lo que quiero marcarles es que, hermano, en las pruebas debemos comprender que hay un propósito. Diga conmigo, propósito. Cuando Job, hermano, los 5 mensajeros que llegaron le dieron noticias terriblemente devastadoras, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora para siempre. La mayoría de nosotros, hermano, podemos adorar a Dios en la bonanza. Pero ¿quién podrá adorar a Dios en medio de la adversidad? Y dice la palabra de Dios en el libro de Job que no atribuyó Job despropósito alguno con todo lo que estaba atravesando. Entonces vamos en lleno. Quiero que me acompañe por favor a Romanos capítulo 5, la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Vamos a ver en el capítulo 5, versículo 2. Cuando lo tengan me da un buen amor. Dice así, Romanos capítulo 5 verso 2, porque ¿quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? ¿Qué dice el versículo 3? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué, hermanos? Paciencia. Verso 4. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Verso 5, todos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Entonces, comprender el propósito de las pruebas nos ayudará, nos aleccionará, nos edificará y nos hará madurar en el camino del Señor. Quisiera que fuéramos a Santiago 5:8, vaya conmigo, Santiago capítulo 5, verso 8. Santiago capítulo 5, verso 11, vamos a ver el verso 11. Lo tenemos, ¿verdad?
Leámoslo fuerte, hermanos. Aquí tenemos la estrella en este versículo es Job, hermano. Habéis oído acerca de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del Señor, que Él es muy misericordioso y compasivo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. El primer punto de mi predicación es el propósito de las pruebas. Hay un propósito, hermano. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué dice? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba en fuego, sea hallada en alabanza y qué más, y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén a la palabra? Entonces, qué importante es entender que cuando usted esté atravesando por pruebas, y dice Santiago que hay diversidad de pruebas. Las pruebas que usted tiene no son las que yo tengo, las que yo tengo no las está atravesando usted. Y en esta diversidad de pruebas, Dios dice, hay un propósito, hay una razón por la cual yo estoy permitiendo que pases por esto. Ahora, me gusta tanto entender, hermano, que a veces Dios permite las adversidades y, como lo decía inicialmente, con una finalidad. Por eso Job dijo que él le dijo a su mujer cuando su esposa le dijo, ¿verdad? Aún así le dijo, retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Oh, le dijo Job, como suelen hablar las mujeres fatuas has hablado. Que él le dijo, solamente el bien recibiremos y el mal no. Y esto me hace pensar, hermano, que aún la adversidad Dios la permite. ¿Cuántos decimos amén? Tanto lo bueno como lo malo Dios lo permite. Pero hay un propósito. Diga conmigo propósito. Mire lo que dice el apóstol Pedro acá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Leamos ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Quiero enfatizar esta verdad. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, ¿qué dice, hermano? Se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo no sé si usted en su infancia jugó a la guerrita, los varones, levanten la mano. Mire, yo tenía mi pandillita que usábamos un hule y en el bulito le ponías una cáscara de naranja. Desafortunadamente, mi vecinito en el mero ojo le cayó el cascarazo, que hasta el día de ahora pues ya es un viejito, ¿verdad? Pero casi no ve con el ojo. Hay pruebas que nos han dejado heridas, diga conmigo heridas. Pero con el tiempo esas heridas sanaron. Estoy hablando en el aspecto físico. Pero ¿qué de las heridas en el alma? En otras palabras, algunos hemos quedado lisiados en nuestra alma, con heridas que con el tiempo han cicatrizado. Pero hermano, yo le pregunto, ¿ha aprendido usted de las experiencias, sí o no? ¿Verdad que sí? Alguien dijo que hay dos formas de aprender en la vida. Una es acerca de los errores que uno comete, y todos cometemos errores. Y otra forma de aprender en la vida es de los errores que cometen los demás. Yo me apunto para aprender de los errores que cometen los demás, porque si yo quiero estar cometiendo errores me va a doler mucho. Así es de que hay dos formas de aprender. Pero nos dejan, hermano, una lección muy poderosa. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 5.
porque quiero reforzar esta verdad. Mateo capítulo 5, versículo 11. Cuando lo tengan me da un buen amén. Lo leemos fuerte. Mateo capítulo 5, versículo 11. Cuando lo tengan me da un buen amén. Lo tiene, ¿verdad? Mateo 5, 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué dice, hermano? Mire lo que dice Santiago, aquí está también: gozaos, dice, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo quiero que lean todos el verso 12. ¿Cómo dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Prácticamente cuando nosotros estamos siendo probados, no tengamos la vista muy corta. No pensemos solo en el tiempo presente. Pensemos en la finalidad que esto va a traer. Va a traer lecciones, hermano. Nos va a traer experiencias tremendas. Hay otro pasaje muy precioso que está en Primera de Pedro. Vaya conmigo. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12. Vaya conmigo ahí a la carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Pedro 4, 12? Leámoslo fuerte. Qué tremendo. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de que, hermano, de los padecimientos de Cristo, para que también y adelante dice: ninguno de vosotros padezca como malhechor o como entrometerse en lo ajeno. Pero dice más adelante el verso 16: pero si alguno padece, vaya conmigo, verso 16, Primera de Pedro 4, 16, pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice, hermano? Porque es tiempo, dice el verso 17, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Entonces, la primera razón de las pruebas es que las pruebas tienen un propósito para su vida y tienen un propósito para mi vida. Vamos a ver rápidamente otra lección más acá en Santiago capítulo 1. Quiero que me acompañe por favor al versículo 3. Vaya conmigo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estoy en Santiago capítulo 3, capítulo 1, verso 3. Verso 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué dice, hermano? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice, hermano? Ahora, algunos dirán, aquí como que Santiago cambió de tema. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con las pruebas, con el sufrimiento? Tiene que ver mucho, hermano. Es necesaria la sabiduría de Dios para superar las pruebas, o sea, para salir aprobado de las pruebas. Y hay un pasaje muy hermoso que está en Job, capítulo 12, verso 13. Quiero que vaya, por favor. Job, capítulo 12, versículo 13. Lo tiene, ¿verdad? Con Dios, ¿qué dice, hermano? Está la sabiduría. Y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Alabado sea Dios. Acompáñame en Job 28, 28, porque aquí hay una referencia a la sabiduría que es de Dios, hermano. En medio de las adversidades, 28, 28 del libro de Job. Dice así: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor, ¿qué dice, hermano?
O sea, para yo superar las pruebas yo necesito sabiduría y sabiduría de Dios. ¿Está alguno de vosotros falto de sabiduría? Pídala a Dios, que Él no reprocha a nadie, Él no le niega a nadie. Mira, hay gente que si usted le pide un favor y luego le pide otro favor, ay, aquel día no te ayudé, pero Dios no es así. Hermano, aunque alguien se burle, hermano, usted y yo nos equivocamos, fallamos y de nuevo le decimos, Señor, dame sabiduría. Y el Señor no nos reprocha, no nos dice, y no ayer me estuviste pidiendo sabiduría y ya cometiste otro error. No, Dios siempre está dispuesto a auxiliarnos, a darnos de su sabiduría. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Quiero que vayan por favor conmigo a la palabra Proverbios capítulo 2 verso 6. Mire, cuando hablamos de la sabiduría para superar las pruebas, es hermoso, es precioso ir al libro de Proverbios, capítulo 2 de Proverbios, versículo 6. Lo tenemos, ¿verdad? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca, ¿qué es, hermano? Viene el conocimiento. ¿Y qué más? Y la inteligencia. Proverbios capítulo 1 verso 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 2, ahí donde estamos, Proverbios 2 verso 1. ¿Cuántos lo tenemos? Proverbios capítulo 2. Hermano, ¿cuántos necesitamos sabiduría para superar las pruebas? Yo me apunto, hermano. Mire, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Qué dice el verso 3? Si clamares, si como a la plata la buscares y si la escudriñares como a tesoro, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da, ¿qué dice? Y de su boca viene y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Verso 8, Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, ¿qué dice el verso 11, hermano? Para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. ¿Qué dice el 13? Si usted sigue leyendo, dice que hasta nos va a librar de la mujer ajena, la que endulza, la que con sus palabras puede engañarlo a uno. Dice Salomón, yo vi entre la celosía a un joven falto de entendimiento, que salió una mujer a su encuentro con atavío de ramera y le dijo, he adornado mi casa, mi esposo se ha ido a un largo viaje, tengo todo ya listo. Y dice Salomón que al ver a este joven que iba tras la mujer, él consideró que era como una oveja que iba al matadero. Mira, hermano, qué importante es la sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Es que la sabiduría de Dios no es la sabiduría de este mundo. La sabiduría de Dios es, hermano, se pone en práctica, en evidencia en el diario vivir. Yo quiero que recuerde que cuando los 4 jóvenes hebreos llegaron a Babilonia, llegó un momento cuando el rey Nabucodonosor los llamó al palacio y dice que en toda Babilonia ni los sabios, ni los astrólogos, ni todo lo mejor que tenía el rey en Babilonia los halló como los 4 hebreos. Porque la escritura dice en el capítulo 1 de Daniel que a estos 4 jóvenes Dios le dio entendimiento, le dio inteligencia y les dio sabiduría. Y cuando los evaluó, los examinó y hizo una comparación con los sabios de Babilonia, los halló 10 veces más sabios e inteligentes. Entonces, ¿quién es el que da la sabiduría, hermanos? Es Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos sabiduría para superar las pruebas en la vida? Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos equivocado? Levanten la mano. Yo le pregunto,
¿de qué forma uno puede ser sabio en la vida? Usted me dirá, pastor, tomando sabias decisiones. Ahora yo le pregunto, ¿de qué manera usted puede tomar sabias decisiones? Tomando malas decisiones. ¿Está bien o no está bien? O sea, ¿de qué manera usted aprende en la vida? Equivocándose. ¿Cuántos hemos tomado malas decisiones en la vida? Dice uno, esto no me vuelve a pasar en la vida. Y no nos tocaría cantar el corito aquel que dice, y tropecé de nuevo, ¿verdad? Y con la misma piedra. No, hermano. Ya al ver la piedra uno sale cada día. Aleluya. Diga conmigo sabiduría. Entonces yo quiero aplicar esta verdad, hermano. Yo quiero superar las pruebas. Yo quiero ser probado, pero quiero también salir aprobado. Yo no sé cuántos el profesor en una oportunidad les tomó un examen sin previo aviso. Y muchos comenzaron a decir, qué profesor tan injusto, qué malo, ¿por qué no nos avisó? Y entonces el profesor al escuchar decía, bueno, quiere decir de que ustedes solamente estudian para un examen. Uno siempre tiene que estudiar. Y hermano, la vida manifiesta, nos da pruebas, pero el propósito de estas pruebas es perfeccionar nuestro carácter. Ahora bien, vamos a continuar acá en Santiago, ya estoy concluyendo. Quiero extractar otra verdad que se menciona acá. Vaya conmigo al versículo 6, capítulo 1 de Santiago, versículo 6. Lo tiene, ¿verdad? Dice así, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, hermano, ¿qué dice? Entonces, yo quiero salir aprobado, donde tengo que acercarme a Dios, pero no tengo que hacerlo dudando, porque el que duda es una persona voluble. Yo sé que acá no hay personas así, ¿verdad? Que hoy dicen sí y mañana no. O sea, no le atinan, no saben si son de aquí o son de allá, ¿verdad? Como la India María. Pero, hermano, hay que ser definido en la vida. Ser voluble es decir ahora sí quiero y decir mañana no quiero. ¿Qué dice Santiago respecto a eso? No piense pues quien tal haga que recibiera cosa alguna del Señor. Leamos fuerte el verso 8. El hombre, ¿qué dice? De doble ánimo es. Mira, hermano, esto es fuerte, porque nosotros en la vida debemos ser persistentes. La palabra paciencia se traduce en otras versiones como alguien que es persistente, que es constante. Hermano, venga lo que venga, nuestras 1000 batallas, pero nunca perderé mi confianza en Dios. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra me levantará. ¿Cuánto dicen amén? Hermano, esto es tremendo. Y al final de su libro Job dice, aunque él me matare, dice Job, en él esperaré. Entonces, dice Santiago, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿A cuánto les gusta la música, hermano? ¿Cuántos de los que estamos acá nos gustaría tocar un instrumento? ¿Cuántos? Y así como el hermano Eli, que es músico, y músico, buen músico, hermano. ¿Qué nos recomendaría a aquellos que queremos aprender a tocar un instrumento? Lo primero que creo que diría, bueno, hubieran comenzado desde niños, ¿verdad? Y es como que hoy es muy tarde, ¿verdad? Pero hay jóvenes acá y poniéndole esfuerzo, pero ¿qué se necesita, hermano Lee, para poder llegar a ejecutar bien un instrumento? ¿Qué se necesita? Estar dispuestos. Número 1. Y ensayar bastante. Ensayar, practicar. Y ser constante. Ser constante, es lo que yo estoy hablando. O sea, no decir, ay, qué bonito, ¿verdad? Y no, hermano, esto de
requiere esfuerzo, requiere disciplina. Entonces, dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante. O sea, si hoy quiero y mañana no quiero, yo no voy a llegar a ningún lugar. En Josué, si podemos ir rápido al verso, Josué capítulo 1, verso 7, leamos este verso porque es precioso. Aquí habla de permanecer, hermano, de estar en una sola dirección. Josué capítulo 1, versículo 7, si lo leemos rápido. Solamente fuerte, todos como dicen, es fuerte. Muy valiente para cuidar de conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En pocas palabras, el verso 7 habla de definirse. Si usted camina 3 pasos a la derecha y 3 pasos a la izquierda, usted no va a llegar a ningún lugar. Hermano, bienaventurados aquellos que han sido constantes, no solamente en su comunión con Dios, sino en esta obra. ¿Cuántos dicen amén? O sea que han venido tiempos difíciles, hemos sido sacudidos, yo como pastor, hermano, estremecido, pero sin embargo Dios no ha tirado la toalla. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios corona eso. Hermano, Dios gratifica el esfuerzo y la constancia. El que quiere llegarse a graduar, aquellos jóvenes que están en la universidad y en el colegio, hermano, no pueden decir, ay, qué dura las clases, qué profesor qué catedrático. No, tiene que echarle ganas, tiene que robarle horas al sueño. Hermano, para poder servirle a Dios es igual. Hay que robarle horas al sueño, al cansancio. Hay que doblar rodillas, aunque no quiera uno. Hay que leer este sagrado libro, la palabra de Dios. Hay que estar dispuesto, como le dijo Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Tú como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita, le dijo, se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y hermano, el que quiere participar del fruto tiene que sembrar y esperar un tiempo. O sea que nadie va a poder cosechar lo que no ha sembrado. Hay que sembrar fidelidad, hay que sembrar constancia. La palabra del Eterno dice Apocalipsis capítulo 2, verso 10, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Esta corona, muchos la ven en un futuro lejano, pero déjeme decirle que aquí y ahora hay una corona que nos da gratificación, que nos da satisfacción cuando vivimos una vida que honre y agrade a Dios, que a pesar de las pruebas que han venido a nuestra vida, las hemos podido superar y le decimos, Señor, gracias. Puedo decir Ebenezer porque hasta aquí tú me has ayudado. Puedo sentir esa satisfacción enorme, no solamente pensar que en el futuro me va a dar una corona Dios, sino en esta vida presente. Aquí ahora Dios nos gratifica, Dios nos recompensa a aquellos que a pesar de las pruebas seguimos firmes y adelante. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Yo termino, aunque quisiera seguir, ¿verdad? Verso 9, lo último. Capítulo 1, verso 9 de Santiago. El hermano que es de humilde condición, ¿qué dice, hermano? Santiago 1:9, ¿lo tenemos? El hermano que es de humilde condición, ¿qué dice? Sigamos leyendo el verso 10 todos. Y yo aquí encuentro una lección importante. Yo no sé si Santiago tenía algo contra los ricos, pero yo recuerdo un comandante, ¿verdad? Hoy puedo hablar libremente, porque este país es democrático. Un comandante de la guerrilla en El Salvador me dijo como a la 1 de la madrugada, léase Santiago, me dijo. Santiago es un libro que nosotros lo leemos mucho, porque les avientan los ricos opresores, me dice. Y el jornal del pobre ha llegado a la presencia de Dios, y por eso hemos tomado las armas. Mire qué aplicación, hermano. Pero yo quiero predicarle lo que la Biblia dice. El hermano que es de humilde condición, ¿qué dice, hermano? Gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación,
porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué dice el verso 11? Leámoslo todo. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también, si usted lee más adelantito, Santiago dice, miren hermanos, cuando venga alguien con ropa, podríamos decir despreciable, humilde, sencilla, no le digan quédate ahí en el estrado. Pero si ven a un hermano que trae anillos en todos los dedos de la mano, le dais el primer lugar y le decís bienvenido. Y entonces Santiago dice, ¿no ha escogido Dios a los pobres para que sean ricos? Yo quiero terminar con esto. Dice el verso 9, el hermano que es de humilde condición, dice, gloríese en su exaltación. Probablemente habemos muchos que no tenemos una suma grande en el banco de dinero. Y quizás no tengamos una casa hermosa, no tengamos muchos recursos, pero según Santiago, dice que ustedes no somos ricos, tienen los amigos ricos. Dice la palabra que somos ricos en la humildad y que debemos gloriarnos en la exaltación. Llegará un momento en este tránsito, en este camino, que Dios nos va a exaltar. Por eso 1 Pedro 5:5 dice, jóvenes, sujétense a los ancianos y vosotros sumisos los unos a los otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y en cuanto al que es soberbio, aunque tenga muchas riquezas, dice el verso 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Verso 11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. ¿Y qué más dice, hermano? Y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico. Hermano, hay gente que de la noche a la mañana se quedan sin nada. Y se puede ver, hermano, que se van a la debacle y toda aquella hermosura, todo aquel esplendor se esfumó. Pero qué bueno y qué importante es aquel que es rico en su humildad, porque jamás se va a marchitar, sino que va a ser exaltado por el Señor. ¿Cuántos hemos recibido esta palabra? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Si pudiéramos terminar con un canto de adoración, tenemos nosotros hasta las 9:30 para terminar los servicios. Así de que con libertad levante sus manos, digámosle, Padre, gracias te damos, porque tú has hablado a nuestros corazones. Padre, gracias, porque tu palabra ha llegado en el momento más indicado de nuestra vida. Adoremos al Señor con un canto de adoración y así vamos a estar cerrando este tiempo. Señor, las pruebas son necesarias en nuestra vida, porque tú tienes, Señor, un propósito. Tú nos amonestas a acercarnos a ti, a pedirte, Señor, sin dudar, a pedirte en plena certidumbre de fe, Señor, suplicarte que nos des sabiduría, esa sabiduría, Señor, que viene para darnos las herramientas para superar cualquier adversidad en nuestra vida. Padre, gracias. Levante sus manitas y dígale, Señor, yo recibo esta palabra. Señor, yo tomo esta palabra. Ella es lámpara en mi camino, lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino. Adoremos al Eterno y digámosle, Señor, gracias, porque hasta aquí tu mano de poder nos ha sostenido. Tú nos has dado, Señor, diversas pruebas, has permitido esas pruebas, pero al mismo tiempo nos has dado una vía, una solución, Señor. Porque tú no vas a poner cosas que nosotros no vamos a poder soportar. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará una alternativa. Padre, gracias, porque
vida en las manos del Señor y dígale: Señor, yo sé que tú eres soberano, tú eres fiel, Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.